Nosotros los terapeutas del lenguaje no hacemos el diagnóstico de autismo y eso hay que tenerlo claro, porque siempre nos dice, de repente la terapeuta del lenguaje puede diagnosticar el autismo. Buen punto. Eso no lo hace, no lo hace únicamente y exclusivamente el neuropediatra. Lamentablemente, Noelia, la mayoría de los cursos de especialización ya llevan nombres de terapia. Y obviamente alguien que ignora termina el diplomado en terapia del lenguaje de 6 meses y dicen, entonces ya puedo llevar terapia del lenguaje. Yo ayer hablé en una reunión con una maestra que tiene 6 niños con autismo en su salón. Wow. Terrible. Y no hay acompañante para ninguno. Y es un colegio nacional. Sí, eso ¿no? Mayormente entonces, esos casos ahí. Y no sabe cómo adaptarlo, qué hago si no aprende igual. Por ejemplo, ¿no? A veces las profesoras pueden decir, vamos a formar, a ver, ¿quién me dice palabras que comiencen con K? Y un niño dice camote, el otro niño dice cama y el otro niño dice castillo. Entonces, castillo no es una palabra que comienza con K, es una sílaba que es cas. Y lo mismo sucede cuando las maestras quizás buscan en Google las fichas para trabajar, ¿no? Porque hay un montón de cosas lindas en Google, pero yo he encontrado errores y los muestro en esta clase. Hola querida comunidad de Maestra Inicial, mi nombre es Noelia Linares, directora ejecutiva de la red Maestra Inicial, y les doy la grata bienvenida en nuestro primer podcast que tiene Maestra Inicial. Como saben, hemos lanzado nuestra escuela de formación online de Maestra Inicial y tenemos nuestra primera clase magistral a cargo de la licenciada Claudia Camacho. Pero antes de pasar con ella, porque la tenemos el día de hoy para hacerle una entrevista y que nos cuente un poco sobre ella de manera profesional y también de la clase magistral que ella está dictando, quiero comentarles que nuestra escuela online de Maestra Inicial está dando todas las facilidades para que ustedes, maestras y público en general que se encuentren en el rubro educativo, puedan capacitarse en el momento que quieran, a la hora que deseen y en la comodidad de su casa. Nuestra clase magistral usted lo puede ver en la laptop, tablet, celular, en la computadora y además también en la TV de su casa. Así que no hay excusa para poderse capacitar y estar en los temas actuales de la educación. Como saben, tenemos nuestra primera clase magistral con la licenciada Claudia Camacho. El tema que ella está abordando es cómo enseñar a leer y a reconocer signos de alerta en lectoescritura. Es un tema realmente que las maestras y todo público que está en el rubro educativo lo debe de saber. Y qué más con esta ponente que ha estado en nuestro 5º y 6º encuentro de Maestra Inicial. Ha sido la ponente más votada y sus ponencias realmente han ayudado a muchas maestras en este momento cuando han estado con nosotros en el evento. Así que nada, solo contarles que la licenciada Claudia Camacho es tecnóloga médica, licenciada en terapia de lenguaje y aprendizaje y es egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal y la tenemos el día de hoy con nosotros. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias Noelia. Gracias Noelia por la invitación. Muy bien, Claudia. Bueno, vamos a hablar un poco de la parte profesional, ¿no? Como tecnóloga médica y con la especialización que tienes de terapia de lenguaje y aprendizaje para que las maestras te conozcan un poco más y también el público en general que está inmiscuido en la educación en sí, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Tú comentas que nosotras, las maestras en este caso, porque trabajamos en el aula, tenemos que detectar signos de alerta. Ya, y cuando lo detectamos, ¿en qué momento vamos a derivar a un terapeuta de lenguaje? Ya, eso es importante conocer el proceso. Primero es importante que la maestra conozca los signos de alerta, ¿no? Para saber cuáles son esos indicadores o esas banderas rojas que ven o notan en ciertos niños y cómo abordarlo. Lo primero es que hay que saber cómo hablar con el papá cuando notamos estas características. Lo importante es primero conversar con el padre de familia, ¿no? Darle una base, no necesariamente terapéutica, pero sí es importante tener una base a nivel pedagógico de estos signos de alerta. Por eso es importante que las maestras se capaciten. Entonces, las maestras le dan la indicación al padre diciendo que han notado algunos signos o indicadores de que podría haber cierto retraso en su lenguaje. Y lo primero que se recomienda es que acuda a una terapeuta de lenguaje para que le haga la evaluación del lenguaje. No te lo comento específicamente con las palabras del lenguaje porque a veces las maestras suelen derivar
de frente a una evaluación integral o con la psicóloga o con el pediatra y no necesariamente derivan por el canal correcto. Exacto. Entonces lo primero que tienen que hacer es derivarlo con una terapeuta de lenguaje para que ella o el especialista, porque puede ser hombre o mujer, haga la evaluación y podamos tener un diagnóstico en lenguaje y ver si es que realmente necesita o no llevar, porque muchos indicadores a veces no son necesariamente, se concreta en llevar una terapia, ¿no? Pudo haber sido como un signo, de repente llévelo para hacerle un despistaje, ¿no? Claro. Podría ser, porque no todas las evaluaciones pasan a terapia, ¿no? Es como cuando te haces un chequeo, claro, oftalmológico, ¿no? Parece que no veo, pero finalmente las medidas indican que no necesito lentes. Pero siempre es bueno hacer el despistaje. Claro, claro, es importante porque a veces ha pasado también que dicen, noto que hay un problema de lenguaje en mi niño y le habla al papá, ¿no? Pero dice, ¿por qué no lo lleva al terapista ocupacional también? Suele pasar eso, sí, y por desconocimiento, obviamente, ¿no? Exacto. Y es por eso que estamos aquí el día de hoy para poder aclarar también algunas ideas, tanto a las maestras y también al público en general que nos va a ver, que está en el mundo educativo, que eso es muy importante. Consultar siempre con un especialista, porque el dejar o creer tal vez, ¿no?, que tiene que ir a determinado especialista puede ser erróneo, ¿no? Y al final el niño sale perjudicado, ¿no? Así es. Ok, entonces muy bien, nos queda claro entonces eso. Y los problemas de lenguaje que tú ves seguido en consultorio, ¿cuáles son? Para tener ciertas ideas, ¿no? Y también la maestra. Sí, justo estaba comentando con una colega y a raíz de la pandemia es que han llegado niños con TEA, con el trastorno del espectro autista, un montón. Sí, sí. ¿No? Y además el tema tecnológico, el tenerlos todo el tiempo con el celular, el no tener este contacto que antes de repente nosotros en nuestras épocas teníamos a nivel social, ¿no? Y obviamente se ha perdido por la misma demanda, por el mismo estilo de vida que llevamos ahora con los chicos, con los pequeños, con nuestros hijos. Entonces, digamos, el diagnóstico top que tenemos en nuestro centro es niños con autismo, ¿no? Y niños que también pequeños, porque si bien es cierto el autismo es un diagnóstico que se da formalmente a los 6, 7 años, sí tenemos bastantes diagnósticos presuntivos, ¿no?, que ya están siendo chequeados con el neuropediatra, pero que sí tienen bastantes características desde los 3 años, ¿no? Y obviamente como especialistas nosotros nos damos cuenta, claro, de estas características, ¿no? Entonces ese es el diagnóstico, digamos, que tiene más demanda ahorita en el centro. El tema del autismo, los retrasos de lenguaje también, ¿no? El retraso del lenguaje expresivo es también el segundo, que está también tomando bastante fuerza porque son niños de 4 o 5 años que no hablan. ¿No? A ver, perdona que te corte. Dime. ¿Retraso de lenguaje viene a ser el problema neurológico que ya viene o es por casa que a veces no se le habla claro al niño? No. ¿Por dónde tiene? Claro, hay diagnósticos que sí se van hacia el canal neurológico y otros que no. Okay. Entonces, nosotros los terapeutas de lenguaje no hacemos el diagnóstico de autismo y eso hay que tenerlo claro, porque buen siempre punto. Nos dice, de repente la terapeuta de lenguaje puede diagnosticar el autismo. Buen punto. Eso no lo hace, no lo hace únicamente y exclusivamente el neuropediatra. ¿No? El neuropediatra y nosotros, los terapeutas del lenguaje, podemos derivar si en nuestra evaluación ya hemos observado algo. Adicionalmente les decimos, vayan sacando su cita con el neuropediatra. Entonces nosotros no hacemos esos diagnósticos. En cuanto al tema del retraso del lenguaje, puede que sea por algo neurológico o no, y eso lo vamos viendo también de acuerdo a la evaluación y de acuerdo al avance. Porque muchos niños que tienen retraso en su lenguaje y tienen algunas características de autismo quizás, no terminan siendo un autismo, ¿no? Entonces hay niños que han aleteado y no hablan y luego después de la terapia comienzan a hablar, bajan estos aleteos, entonces finalmente no era necesariamente un tema neurológico, ¿no? Entonces, pero sí hay diagnósticos como en el retraso del lenguaje, donde sí se observa que el niño tiene este desnivel en comparación con otros en cuanto a su lenguaje. Niños de 4 y 5 años que todavía no hablan, que tienen pocas palabras, que solo hacen señas, ¿no? Eso es muy característico, sobre todo después de la pandemia. Esta promoción de los niños de 4, 5 años, 3 años, llegan con estas características, ¿no?
gestos, jalan a la mamá, jalan al papá cuando quieren algo, duermen con la mamá y el papá, toman biberón, usan pañal, niños de 4 y 5 años. Entonces, todo eso que tiene que ver con la autonomía también está muy ligado al desarrollo completo y el desarrollo de su lenguaje. Ok. Entonces, a tenerlo en claro, ¿sí? A tenerlo en claro eso. Muy bien. ¿Una maestra de educación inicial podría dar terapia de lenguaje? Te lo comento. Interesante la pregunta. En redes vemos pues que nos ofrecen que llevemos cursillos de 3 meses, 6 meses, 1 año y que vas a salir como terapista de lenguaje, ¿no? Y lamentablemente hay maestras que ofrecen el servicio de terapia de lenguaje. Quisiera por favor que sí lo aclararas tú, que eres la especialista, ¿no? Ya, te voy a dar un ejemplo, porque siempre hago este ejemplo, ¿no? Yo soy terapeuta de lenguaje y quiero llevar un diplomado, una maestría, un curso en modificación de conducta, porque trabajo con niños y quiero saber. Claro. Busco el curso, diplomado, especialización o lo que fuera en modificación de conducta. Lo llevo, termino y eso es para mi conocimiento, para saber un poco más en cuanto a lo que yo ejerzo como terapeuta de lenguaje. ¿Qué pasa si el mismo quiero llevar modificación de conducta y veo que hay un curso que dice curso de especialización en terapia de conducta? Entonces yo, ignorante, leo y digo, ya es también de conducta, lo llevo. Si yo estoy llevando un curso que dice terapia, entonces ya no es un curso. Me están ofreciendo que cuando lo termine yo voy a ejercer eso como terapia, ¿no? Entonces es como que lleve un curso de neurología y yo al terminarlo no voy a ejercer ningún cargo como neuropediatra o neuróloga porque no lo soy. Lamentablemente, Noelia, la mayoría de los cursos de especialización ya llevan nombres de terapia. Y obviamente alguien que ignora termina el diplomado en terapia de lenguaje de 6 meses y dicen, entonces ya puedo llevar terapia de lenguaje. Sin embargo, he visto muchas páginas en Facebook y en redes sociales donde dice especialización en terapia de lenguaje para maestras y al final dice, este curso no te da necesariamente las características para dar terapia. Pero entonces, ¿por qué dice diplomado en terapia de lenguaje? Entonces, yo recomiendo que lleven las maestras cursos, especializaciones en todo lo que es desarrollo del niño, desarrollo del lenguaje, problemas del lenguaje. Pero lo estás llevando para tener más conocimiento y saber a dónde abordar para dárselo al especialista. Exactamente. Para eso es, ¿no? Para que tú conozcas y digas, ya sé, no lo voy a llevar al pediatra. Si tiene estas características, lo voy a llevar al terapeuta de lenguaje para que haga la terapia. Pero lamentablemente ahora hay muchos lugares, instituciones, donde llevan diplomados, especializaciones, cursos en terapia de lenguaje. Y cuando terminan la carrera, el diplomado de 6 meses, empiezan a dar la terapia de lenguaje, ¿no? Entonces, y hay muchas maestras que están dando terapia de lenguaje. Sí, ¿no? Y dinos, ¿qué consecuencias habría con los niños? Bueno, definitivamente la carrera de terapia de lenguaje es una carrera de 5 años. No es una especialidad, ¿no? Entonces a veces nos dicen, la licenciada lleva una especialización en terapia de lenguaje. No, existe la carrera de terapia de lenguaje. No es que me he especializado en terapia de lenguaje, soy terapeuta de lenguaje, ¿no? Entonces, cuando uno dice ser especialista es que te estás abocando a algo en especial. Yo soy especialista en niños porque hay terapeutas de lenguaje que ven adultos. Yo soy especialista en niños, ¿no? Entonces, cuando uno lleva digamos, la carrera, es una carrera profesional con un título que te dan de licenciatura. Pero si tú quieres llevar algo que te pueda, digamos, ahondar más en el tema del lenguaje, es bueno buscar cursos, diplomados en problemas del lenguaje. Eso no quiere decir que vas a conocer los problemas del lenguaje, pero no vas a dar la terapia. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que una maestra de inicial o de primaria lleve un curso o no lo lleve y esté dando terapia de lenguaje? Exacto. Nosotros como carrera, el primer año llevamos anatomía.
Y esa es una de las cosas importantes que trabajamos en temas neurológicos, porque vemos todo el primer año, todo el tema neurológico, anatómico, todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces, conocemos bastante de la estructura también, no solamente lo que vemos por fuera, de sacar la lengua, no, conocemos realmente, estudiamos los músculos, los nervios, el cerebro, o sea, trabajamos bastante durante nuestro primer año de formación, ¿no? Además hacemos un internado dentro de nuestra carrera, en el lugar donde nos asignen, en algún hospital, en alguna clínica, en algún colegio, ¿no? Entonces, son 4 años de formación, 5 años de formación donde también llevamos este internado y trabajamos con el paciente cuando terminamos de tener nuestros conocimientos, ¿no? Entonces, es importante reconocer esto para que las personas que quieran llevar un curso, que no está mal llevar un curso, una especialización, un diplomado, una maestría, no está mal. Es más, te cuento esto, hay terapeutas de lenguaje que llevan maestría en educación, pero eso no quiere decir que ya vamos a estar enseñando en un colegio. Nos sirve porque estamos trabajando de la mano, podemos dar una ponencia, ¿no? A mí me encantaría llevar una maestría en educación, por ejemplo, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo voy a postular a un nido, un colegio para trabajar como maestra, porque no soy maestra, soy terapeuta de lenguaje. Entonces, este tema, si bien es un tema con bastante roce, ¿no? Porque aquí yo no quiero y no buscamos atacar a las maestras de ningún tipo de profesional, pero sí es importante que conozcan, porque muchas instituciones te venden el diplomado con el nombre de terapia de lenguaje, ¿no? El día del evento de maestra de inicial, en el encuentro, muchas maestras me preguntaban y te comenté, ¿no? Sí. ¿Dónde puedo llevar el curso de terapia de lenguaje? Es que no es un curso, es una carrera, y si tú deseas, lleva la carrera, o sea, tener una segunda carrera sería genial, ¿no? O sea, sobre todo de las maestras de repente más jóvenes que acaban de terminar, podrían hacer una segunda carrera. Y sería excelente. Por supuesto, ¿no? Y no estarían haciendo una especialidad, están haciendo una carrera, ¿no? Y son 5 años y complementaría muy bien, ¿no? Entonces es importante saber, digamos, qué cosa es lo que nos venden, ¿no? Y a veces no conocemos eso. Como les digo y lo recalco nuevamente, sí es importante que tú te especialices, conozcas del tema del desarrollo del lenguaje. Puedes llevar cursos, diplomados, maestrías, problemas de conducta, problemas de lenguaje, pero eso no te da, digamos, el plus de rehabilitar, ¿no? De diagnosticar o de tratar niños con problemas de lenguaje. Porque el terapeuta del lenguaje tiene una función a nivel de salud, que es prevenir, diagnosticar, evaluar y tratar, ¿no? Por eso nosotros estamos dentro de la Facultad de Tecnología Médica, ¿no? Porque trabajamos en el área de la salud y ustedes trabajan en el área de la educación. Ambas se complementan. ¿Puedo llevar la de salud algo de educación y la de educación algo de salud? Por supuesto que sí. Claro. Pero de ahí a ejercerlo, a no ser que tengas una carrera, ¿no? Porque uno tiene por ejemplo, como terapeuta de lenguaje, yo tengo la colegiatura en el Colegio de Tecnólogos Médicos. Entonces, ejerzo mi carrera formalmente, ¿no? Pero una maestra no puede ejercer la carrera de terapia de lenguaje a no ser que haya llevado la carrera de terapia de lenguaje. O sea, ¿no? Que ya saben, maestras, hay que tener en cuenta estas recomendaciones que nos está dando la licenciada Claudia Camacho. Pero sí creo que sí somos un ente de equipo de trabajo en donde cuando el niño ya esté pasando por terapia de lenguaje, se pueda tener ese feedback con el especialista, ¿no? Para poderlo apoyar en el aula. Por supuesto, ¿no? Yo como terapeuta de lenguaje trabajo, tengo en mi WhatsApp las maestras de todos nuestros pacientes escribiéndonos muy preocupadas. Exacto, las maestras se preocupan, ¿no? Están muy interesadas, pero sí sé que hay otro porcentaje y hay otra población de maestras que no saben, o quizás saben qué cosa puede tener, pero no saben a dónde derivarlo. Claro. Y ahí viene el problema. Ya derivas a un lugar incorrecto, con el especialista correcto, pero lo derivas mal y ya no tiene el mismo curso el niño. Claro. ¿No? Por eso es importante que la maestra sepa, pareciera que hay esto, entonces lo voy a derivar con una terapeuta de lenguaje. Pero por eso es importante que la maestra sepa, ¿y cuáles son los signos?
¿no? O sea, por dónde empiezo, ¿no? Exacto. Y ser muy sutil con los padres. También, sí, es Muy sutil con los padres, porque sí. he visto y te he comentado Sí. casos dentro de la ignorancia, porque yo sé que no es con ningún tipo de maldad, Claro. que hay maestras que le han dicho a sus hijos, su hijo tiene autismo, por favor llévelo. O sea, de frente, Sí, sí. hay que ser bien sutiles con los papás. O hiperactivo, ¿no? dicen, o Sí, tiene no, TDAH, de frente. Sí, tiene ya. problemas de aprendizaje. Y probablemente... No podemos tampoco Claro, y afirmar probablemente algo yo pueda dentro de mí afirmar, porque yo Claro. trabajo con niños y no, este niño tiene TDAH de todas maneras y claramente. Pero es una opinión interna, nada más, Exacto, porque ¿no? decirlo al papá es bien delicado. Y para eso hay las personas encargadas, ¿no? Entonces, por eso es importante saber derivar, pero antes conocer, ¿no? Entonces, si yo veo que alguien tiene, no puede ver, no lo voy a recomendar con el nutricionista, ¿no? Entonces, si yo sé que hay alguna molestia, entonces sé con quién tengo que derivarlo. Eso es súper importante. Entonces ya saben, creo que esta entrevista ha caído muy bien esta mañana, porque realmente sí, nosotras maestras tenemos que estar muy alerta, informarnos, leer, y si tenemos algún tipo de opinión, decirla sutilmente al papá, ¿no? Porque es importante, no vayamos a derivar al niño a un especialista que no es el correcto, y bueno, las consecuencias pueden venir más adelante, ¿no? Muy bien, Claudia. Y también estamos hablando actualmente de la inclusión, ¿no? En el aula. Quisiera que nos des tu recomendación a las escuelas en general respecto a los niños con habilidades diferentes. Las maestras de educación inicial no somos profesoras de educación especial, ¿no? Entonces, pero como se habla de inclusión, tenemos niños que vienen con condiciones también de autismo, de TDAH, a veces niños con síndrome de Down. ¿Cómo poder tal vez dar una opinión a las escuelas? ¿Cómo ellos podrían evaluar y aceptar a los niños? ¿Qué orientación tú podrías dar? Bueno, primero, el Ministerio de Educación permite que en un aula puedan haber 2 niños con dificultades o algún tipo de discapacidad, no sea visual, de lenguaje, auditiva, física, 2. Conozco muchas maestras y muchos lugares o centros educativos donde hay más de 2 niños. Exacto. Lo ideal es, si es en nivel inicial y hay niños con algún tipo de diagnóstico neurológico o alguna discapacidad, es importante que el padre de familia, quien es el que paga por un servicio para que venga un acompañante o una shadow, porque así se llama, a estar junto con el niño, porque la maestra, si bien va a ayudarlo en el aula como a todos los niños, porque esa es la inclusión, no es que lo vamos a tener ahí dentro y separarlo, no, va a trabajar exactamente lo mismo, pero el canal o la ayuda para el tema de conducta, ¿no? o ciertos comportamientos que pueda tener el niño, está el acompañante. Y en este caso, si estuviéramos hablando de una escuela nacional, ¿cómo podría la maestra? Ese es otro tema, ¿no? O sea, como siempre digo, lo ideal es informarle bien al padre, porque si el papá inscribe a un niño y el niño no dice absolutamente nada, entonces pueden entrar varios niños. Ahora, hay varios puntos aquí. Hay padres que saben que sus hijos tienen un diagnóstico y no dicen nada cuando inscriben a sus hijos. Pasa, es cierto. ¿No? También es cierto que hay padres que no saben que su niño tiene algún signo muy marcado, ingresan al colegio y la profesora cuando llega a su salón se da cuenta que tiene 3 niños con signos de alerta de autismo, por ejemplo, o de TDAH. Entonces, hay por los 2 casos, ¿no? Porque el papá no conoce o porque sí conoce y no quiere decirlo. Pero por el lado de la maestra, sí es importante que las maestras sepan. Lo ideal es tener solamente 2 niños con algún tipo de diagnóstico y con acompañante si lo requiere. Por ejemplo, hay muchos niños con síndrome de Down que no requieren un acompañante. Hay niños con TDAH que en algunos casos están medicados o tienen un nivel muy leve y no necesitan a un acompañante, pero hay diagnósticos que sí necesitan, en su mayoría los niños con autismo necesitan de un acompañante, ¿no? Entonces, pero ahí es importante informarle al papá desde el inicio, porque sí me ha pasado, tengo un montón de pacientes que están empezando en enero en el colegio y en julio me dicen, Claudia, me ha pedido la profesora un acompañante. Entonces, para el papá yo no sabía qué es acompañante, qué es esto, no sabía. Entonces, sí es importante, nosotros de nuestro lado como terapeutas siempre les avisamos,
Quizás tu hijo necesite un acompañante, quizás el colegio te pide un acompañante, quizás no, pero ya les avisamos. Claro. Lo mismo deberían hacer los centros educativos, ¿no? Lo más probable es que los niños con diagnóstico necesiten un acompañante con quien trabajar. No es que la acompañante va a estar aislado con el niño, ¿no? Yo he trabajado 10 años como acompañante, también en niños con autismo, en niños con TDAH, y la labor del acompañante, que ese es otro tema también, es importante trabajarlo en conjunto con la maestra que está a cargo y con la auxiliar, ¿no? Porque el acompañante no es ni auxiliar ni maestra, ¿no? Entonces también es bueno abordarlo y que el papá esté comunicado de cómo es el trabajo de inclusión en el centro educativo donde está. Lamentablemente no todos los centros educativos lo manejan igual. Hay centros educativos, colegios y nidos que no están aceptando a los niños porque dicen que las maestras no están capacitadas. Pero si le informaran que el padre puede llevar un acompañante, que puede ser una terapeuta de lenguaje ocupacional, psicóloga, maestra de inicial o maestra de educación primaria o especial, pueden estar con el niño, ¿no? Claro. Entonces, pero hay casos también donde los acompañantes son los mismos familiares. Sí. Y el colegio lo permite, ¿no? Y ahí viene el problema porque no sabe cómo manejarlo. Eso es importante también. Me quedo con lo que acabas de comentar, que me lleva a la reflexión. Si hablamos de colegios nacionales, como tú dices, a veces pueden llevar al familiar, ¿no? Pero creo yo que en ese momento la maestra tiene que tener una solución, ¿no? Y esperemos que las escuelas nacionales, sobre todo, puedan dar carta abierta tal vez a practicantes de educación especial y puedan apoyar, porque yo tengo también amigas que es muy difícil trabajar con los niños, ¿no? O sea, a veces no saben cómo planificar las clases incluso, ¿no? Claro. Y lo derivan también con la auxiliar en ese momento para poder avanzar con su grupo, ¿no? Es difícil, es una situación que debería haber una solución más positiva, pienso yo, ¿no? Pero perdón que te interrumpa, a veces no digo la culpa, pero la responsabilidad no está en la maestra, está en los que están en el directorio, en la dirección, porque la maestra trabaja dentro del colegio y ella cumple con su rol. Los niños a los que ella llega, ella no los inscribe, ¿no? Entonces, sí quiero aclarar que no es la maestra, digamos, la responsable de que lleguen 6 niños o 2 niños sin acompañante o que el papá no esté informado. A veces no es responsabilidad de las maestras, ¿no? Sí, pero las maestras nos comprometemos. Por supuesto, ¿no? Nos comprometemos, se pone la camiseta, nos preocupamos y decimos qué solución damos, sí, ¿no? Pero sí, y se preocupa. Pero es bueno que comentes eso, es bueno que lo comentes para que las maestras también se informen, porque hay mucho desconocimiento también, ¿no? Sí, y a veces asumen, nada más si lo asumen y terminan pues súper estresadas. Y algo que sí quiero comentar que sí es importante, si hay, y esto para las maestras que lo quieran saber, si hay papitos que inscriben a sus niños y tienen alguna discapacidad neurológica con un diagnóstico formal, invítenlos a que se inscriban en el CONADIS, porque el CONADIS es la carta abierta y mucha facilidad para el niño en muchas cosas. ¿Por qué te lo comento? Porque llegan niños de 5 añitos, de 3 añitos, de 4 añitos, con algún diagnóstico muy marcado, quizás de autismo o de algún trastorno neurológico, y el papá pide que le ayude con alguna adaptación curricular. Los colegios no están, no está permitido que un colegio haga una adaptación curricular a un niño si no está inscrito en el CONADIS, ¿no? Puede ayudar el colegio, pero adaptaciones curriculares no lo pueden hacer hasta que el niño no tenga un registro, un diagnóstico formal con el ministerio y con el CONADIS para poder ayudarlo. El CONADIS es el carnet que muchos de nuestros niños los estamos invitando y ya lo han hecho y te abre puertas a todo, ¿no? Bueno. Si estás en el aeropuerto, si estás, o sea, te da muchas facilidades, ¿no? Te abre muchas puertas también. Pero hay esta informalidad de ayúdalo, ¿no? Entonces la maestra a veces no sabe qué hacer con un niño de 4, le hacen otras hojas, no sabe cómo adaptarlo. Entonces, ¿qué hago, no? Entonces, pero ya está ahí el niño. Yo ayer hablé en una reunión con una maestra que tiene 6 niños con autismo en su salón. Terrible. Y no hay acompañante para ninguno.
y es un colegio nacional. Sí, eso, ¿no? mayormente entonces, esos casos ahí. Y no sabe cómo adaptarlo, qué hago, si no aprende igual, qué hoja le hago. Entonces, todas esas adaptaciones no deberíamos hacerlas como adaptaciones curriculares porque formalmente no hay algo que me diga y de parte del padre tampoco, ¿no? Pero las maestras se ponen la camiseta y de donde sea sacan ideas y ayudan a los niños, ¿no? Pero no es su responsabilidad. No es un tema de la dirección del colegio, de cómo lo maneja, ¿no? El tema de aceptar a niños, vengan todos los niños al colegio para inscribirlos, también tiene que tener una retroalimentación, ¿no? ¿Qué hace el colegio para ayudar al padre de familia, sobre todo? Porque él es el que finalmente va a pagar terapias, va a pagar acompañantes, y los colegios te piden como constancia, ya, va a ingresar, pero sus terapias, su acompañante y el colegio. Entonces tiene que haber un retorno y un beneficio de ambas partes, ¿no? Claro. Eso es importante. Importante tomarlo en cuenta. No se olviden de compartir en todas sus redes sociales este video y visitarnos en nuestro canal de YouTube de Maestra Inicial. Y continuamos con la entrevista con la licenciada Claudia Camacho. Ahora vamos a pasar a la Escuela de Formación Online de Maestra Inicial. Tú eres nuestra primera maestra con el tema cómo enseñar a leer y a reconocer signos de alerta en lectoescritura. Un tema bastante interesante, un tema personalmente, tengo que confesarlo en cámaras, he sido la primera alumna, mi maestra, y realmente te agradezco por esa clase magistral. Es maravillosa para mí personalmente, me ha hecho ver, ¿no?, qué signos de alerta tiene mi hija, la última, darme cuenta de los errores que he cometido, pero que a la vez también se puede, ¿no?, resarcir y aplicarlo nuevamente en el orden que tiene que ser, ¿no? Realmente es muy, muy gratificante haber llevado tu clase magistral y quiero invitarlas a las maestras y a toda la comunidad, a las personas que estén en el rubro educativo, que lleven esta clase magistral porque realmente es muy interesante. Y quiero preguntarte, Claudia, en el primer módulo tú hablas de la estimulación lectora. ¿Puedes, por favor, contarnos un poco por qué es tan importante la estimulación lectora? Ya, te cuento un poquito. La mayoría de maestras, de padres de familia, pero en especial de maestras, que enseñan, ¿no?, porque están acompañando pedagógicamente en el proceso de la lectoescritura, sí es importante que conozcan que hay un conocimiento previo, ¿no? Y uno de ellos es estimular correctamente al niño en todo el tema de la lectura. Sean maestras, porque hay maestras que trabajan con niños de 2 años, 3 años, 4 años, sean padres o sean maestras y madres a la vez como tú. Sí. Y es importante estimular, ¿no? No es que el niño, el niño es un todo, ¿no? Siempre digo, no es un muñeco, no es un paquetito que llega y se inscribe de frente del colegio, no, necesita un previo conocimiento. Y a esto le llamo yo en el primer módulo la estimulación lectora. Es exponer al niño constantemente a la lectura a través de libros. Aun cuando no sepa leer, siempre lo recomiendo, tienen que tener un hábito de lectura en casa y en el colegio, en el nido. Desde que tienen 2 años debe haber un rincón de lectura, aunque el niño no sepa leer, tiene que tener contacto con los libros, pasar las páginas, observarlas, tomarse el tiempo, porque ahora los niños solo pasan el dedo en las pantallas. Sí, terrible. Entonces esto es lo que hacen los niños de 1 año. Ven un sobrino mío agarró una revista en la mesa y pensó que era la pantalla y empezó a hacer así, ¿no? Entonces no quería pasar las páginas, solo quería hacer el dedo así. Entonces yo dije, yo sé que estamos expuestos a este tema de la tecnología, yo lo sé, ¿no? Pero es importante estimular. Porque sea que aprendas a leer y después uses laptop, iPad, reloj, lo que sea tecnológico, la lectura y el método de la lectura es uno solo. Todos tenemos que aprender a leer y a escribir. Así digas que en 20 años nuestros hijos no van a usar ni lapicero porque todo va a estar digitalizado, pero es importante, es parte de nuestro desarrollo como ser humano el leer y el escribir. Y por eso es importante estimularlo, ¿no?
Sí, y bueno, creo que también el ente primordial es la familia, ¿no? La familia parte de ahí y también las escuelas, pues, donde estamos todas las maestras. Ahora, en la lección número 3, mencionaste el tema del abecedario, que nosotros hicimos un pequeño video, un fragmento muy pequeño para promocionar la clase magistral. Muchos piensan que el abecedario sirve para leer, pero no es cierto. Eso es un mito. Lamento haber roto tu burbuja, pero te cuento, el abecedario no sirve para leer. El abecedario solamente sirve para buscar en el diccionario. ¿Por qué? Porque el abecedario tiene un orden, las letras no. Y esa es la gran diferencia entre lo que son letras y abecedario. Tu enfoque como maestra, si es estimular a tu pequeño que conozca qué es el abecedario, por supuesto que sí. Pero para aprender a leer e irlo estimulando en este proceso de lectoescritura, no es necesario que tu pequeño sepa el abecedario. Y en nuestras redes comenzaron los comentarios, también dándole la razón a la licenciada, pero también los haters. No estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo. Y bueno, tocaste ahí una fibra muy delicada, creo yo, porque dijeron, ¿qué pasa? ¿Qué autoridad? ¿Por qué decir así? Sí, Entonces quisiera que lo aclararas, porque yo ya también, o sea, con la clase magistral que yo vi y he disfrutado, realmente, sí, pues, lo que tú explicas allí es realmente tal como son las cosas. Pero quisiera que les explicaras a las maestras, ¿no? Y ¿por qué? Ya, ¿Por qué el abecedario? De hecho, primero sí las invito a llevar la clase magistral, porque ahí van a entender el por qué en todo el proceso del curso, ¿no? Pero sí explico un poquito con el tema del abecedario, que a muchas mamás, a muchas maestras les he reventado esta burbuja y este mito. Siempre hago primero una aclaración con el tema del abecedario. El abecedario es las letras en un orden específico, ¿no es cierto? Pero yo puedo tener las letras sueltas en cartón y no quiere decir que estoy mostrando el abecedario. El abecedario siempre en las cenefas y en todos lados está en orden. Sí. Hay canción del abecedario, porque tiene un orden, A, B, C, D, E, F, G. Entonces, los niños aprenden las canciones, los enseñamos en el colegio y no tiene nada de malo. El tema es que cuando yo comento que el abecedario no sirve para leer, es porque el orden no sirve para leer. Las letras sí, por supuesto que sí. Es importante aprender las letras, el sonido que hace cada letra, pero también es importante que el niño no se lo aprenda siempre en orden, porque para leer no necesitas aprenderte el orden de las letras, es decir, el abecedario, ¿no? Entonces, por eso el abecedario no sirve para leer. Si tú me preguntas para qué sirve aprenderme el abecedario, es para buscar en el diccionario. O sea, y ya ni diccionario usamos, ¿no? Entonces, sirve para tener un patrón de orden numérico y buscar, ¿no? Porque ya sea ya en la lista, voy a ver mi DNI para las votaciones. Exacto. Si mi apellido comienza con J, no me voy a ir al padrón donde están la letra C. Exacto. Entonces, para eso me ha servido el abecedario, para buscar el orden. Pero el abecedario no sirve. Un niño que se sabe el abecedario cantado, escrito, no. Las letras sí, porque no es lo mismo letras que abecedario, ¿no? Las letras pueden estar dispersas por cualquier lado, pero el abecedario es el orden de las letras, ¿no? Y todos conocemos el orden de las letras, pero para leer no sirve. Lo digo con mucha autoridad porque mi hija, que ahorita tiene 8 años, aprendió a leer a los 4 años, ¿no? Yo le compraba bastante los libros de Coquito y bueno, pero ella aprendió a leer a los 4 años y nunca le enseñé el abecedario, jamás, ni siquiera las canciones. Cuando recién entró a primer grado, recién le enseñaron el abecedario, ¿no? Pero ella aprendió a leer y no sabía, sí sabía las letras, las sabía al revés y al derecho. Yo le ponía cualquier letra y ella sabía qué letra era, cómo sonaba la letra, las reconocía, ¿no? Y a los 5 años aprendió a escribir también. Entonces escribía las letras. El abecedario en sí, el orden, la canción, no la aprendió y no le sirvió para aprender a leer. Por eso siempre aclaro, ¿no?
Esa es la aclaración. El abecedario es el orden de las letras, y las letras solas, si yo las tengo en desorden, ya no me puedes decir que es el abecedario. Entonces yo siempre recomiendo que les enseñen a los niños no el abecedario, sino las letras en desorden. Porque hay niños que tengo, y te comenté, y lo comento un poco en la clase, que cuando están, les digo, ¿qué letra es esta? Y A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Entonces, de memoria, ¿no? Y es una de las cosas que no deben hacer los niños, aprender de memoria. Las tablas de multiplicar sí, ¿no? Pero lo demás no. Sí, muy bien. Entonces, ya saben, maestras, a poner las letras dispersas y a jugar un poco en identificarlas. Exacto. Que todo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Y la parte de cómo se pronuncia también, importantísimo. Muy bien. Ahora, tenemos también, seguimos en el módulo 1, también hablas del tema en la lección 9 de los pictogramas. ¡Qué maravilla! Yo lo hacía con mi hijo, yo decía reconoce imágenes, pero ya cuando lo has hablado con el tema de pictogramas, los beneficios que trae, realmente me identifiqué y dije, lo hice bien, I like. Cuéntanos un poquito de ese tema, porque realmente es bien interesante y sí, ayuda muchísimo. Sí, de hecho hay, ¿no? Muchos me preguntan qué cosas son pictogramas, ¿no? Los pictogramas son imágenes que reemplazan una expresión o un texto, ¿no? Antes se utilizaban mucho los pictogramas, bueno, y hasta ahora con métodos alternativos de comunicación para niños con problemas de lenguaje, niños con autismo severo, pero existen cuentos con pictogramas. Entonces, los cuentos con pictogramas ayudan en la estimulación también. Mi hija tenía un cuento con pictogramas. Entonces ella lo leía y lo que estaba leyendo eran las imágenes, ¿no? Exacto. Tenía un cuento de pictogramas de Frozen y decía la y salía princesa. Ajá. Vivía en él y salía un castillo. Entonces ella, la princesa, vivía en el castillo y ella jugaba que estaba leyendo. Feliz Claro. ella, ¿no? Y eso estimulaba Sí. a la lectura. Sí, La estimulaba la seguridad que ella tenía de lo que estaba leyendo, le generaba y le reforzaba la atención y la concentración, y el que pueda seguir con su dedo, porque leemos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, ¿no? Y no se pasaba a otra línea, porque ahí vienen esos problemas de aprendizaje cuando el niño lee y se come, y en adultos también, que se comen una de las líneas y pasan a la siguiente y ¡ay, dónde estaba! ¿No? Sí, Entonces, y la estimulaba un montón. Entonces, los cuentos con pictogramas son textos que acompañan muchas de las palabras a reemplazarlas con imágenes. Entonces, si dice los, sale un número 3 y salen un dibujo con chanchitos. Claro. Los 3 chanchitos. Y el niño ya está leyendo los 3 chanchitos, ¿no? Entonces, y lo va familiarizando a lo que es posteriormente la lectura. Y ¿no? lo que me gusta de esa técnica es que el niño se siente seguro y feliz de que está leyendo. Y también me llevó a ya la creatividad de maestras, a ley, pues, ¿no? A hacer productos de cuentacuentos relacionados a eso. Ya estaba mi cabeza pensando, ¿cómo hago, no? Más material educativo, porque realmente al niño lo vas a tener motivado, contento de que vas a leer un cuento y que yo lo voy a leer. Exacto. ¿No? Que tu salón, con todos ellos puedan leer. Exacto. Entonces salen realmente, y bueno, todo lo que has mencionado, ¿no? También todos esos beneficios que el niño va a tener, ¿no? Entonces realmente es una maravilla. Eso del pictograma, sí, a mí se me ha quedado motivada. Yo también por además elaborar material, ¿no? es dinámico. Es dinámico, ¿no? Dinámico para el niño, y sobre todo lo que tú dices, que le crea el interés, porque obviamente sabe lo que está leyendo, ¿no? Y también estos cuentos con pictogramas, haciendo la aclaración, muchos tienen la palabra incluso debajo de la imagen. Sí. Entonces puedes ir leyendo, pero es más rápido el duende, y en vez de decir él, ya viste el duende, y lo generas más rápido, y este tema de leer, ¿no? Con la memoria fotográfica, ya las palabras lo asocias. Y esta asociación de palabra-imagen es el método que se utiliza para que el niño aprenda a leer. Mira, ¿y sabes qué? De ahí sale el tema también que los niños se vuelvan lectores. Y que los niños ya empiecen a amar los libros. Es que no hay nada como el libro, no es lo mismo. O sea, no es realmente ahí es donde dice, mi hijo empezó leyendo imágenes, ¿no? Ahora los pictogramas, ¿no? Que podemos implantarle, o en la escuela, nuestros niños, y ya aman la lectura. Queremos leer, y ahí lo fomentamos, y es una semillita que se planta. Yo también, mi hijo mayor,
yo antes de conocer el tema del pictograma, yo lo estimulaba con imágenes, ¿no? Entonces, él se sentía así, muy seguro de hablar, ¿no? De que estaba leyendo. Yo decía, él lee, ¿no? Entonces él se sentía seguro. Esa semilla la sembré y ahora, bueno, es un gran lector. Tiene 16 años y ya lee libros en una semana o en 3 días ya se está devorando un libro. Porque ama leer y eso es algo que se le ha estimulado, pero motivándolo. Exacto. También, ¿no? Y crea autonomía, porque yo También. puedo tener muchos libros infantiles y leérselos a mi hija y mostrarle los dibujos de cómo va pasando la página, pero otra cosa es darle el libro a ella para que ella lo lea. Y ojo que los cuentos con pictogramas sí tienen textos, o sea, no es que solamente son imágenes, dicen textos, pero hay palabras que están reemplazadas por imágenes, entonces no es que el niño no va a ver nunca letras, no, hay letras, pero ya es darle ahora el cuento al niño para que te lo lea a ti. Y eso crea mayor independencia, autonomía, y luego lo vas a ver sentado como a mi hija, que tenía un sillón chiquito y al costado sus libros a la mano, porque es otra cosa que recomiendo, no le pongan una biblioteca de 4 pisos y el niño no lo va a tener al alcance, ¿no? Y otra cosa, perdón, es también recomendar libros de acuerdo a la edad también, porque Eso a también. veces la mamá se emociona y dice, No, sí. uno de 6 años, Sí, ¿no? Trae, le y el manda niño el no de entiende Harry nada. Potter al niño de 3 años. No. Exacto. Tenemos que empezar con imágenes, ¿no? Exacto. Imágenes grandes, ¿no? Sí, Para que el así, niño vaya ese debería de motivándose. ser el orden, ¿no? Ajá. Las imágenes grandes, las letras no tan pequeñas para que el niño vaya viendo que hay letras, porque hay niños que son un poquito más flojos con la lectura y cuando ya ven letras, uy no, o en la página un dibujito de este Aburrido. tamaño, uy qué aburrido, Sí. ¿no? Entonces por eso hay que familiarizarlos, Claro. texto e imágenes. Ujú. Excelente, excelente. Y seguimos en el capítulo, en el módulo 1 con la lección 14, la conciencia fonológica, que hace un momento ya lo mencionaste. Cuéntanos un poco de eso, es bien importante Sí, realmente, ¿no? y eso sí lo enseñan en los colegios, las maestras. Nosotros como terapeutas también lo trabajamos porque la conciencia fonológica es, digamos, el área donde el niño necesita identificar los sonidos y el uso funcional que le da para ir formando palabras. Pero la conciencia fonológica se puede trabajar desde un niño que no lee y con un niño que sí lee, ¿no? Exacto. Porque ahí trabajamos la discriminación auditiva también. Entonces, sí es importante reforzar mucho esta área de la conciencia fonológica, sea en niños que lean y en niños que no lean, ¿no? Y en los colegios veo que se está implantando mucho más este tema de conciencia fonológica, las rimas, ¿no? El identificar sonidos que se parecen, sonidos que no se parecen. Y cuando ya el niño lee y escribe, también es importante continuar reforzando la conciencia fonológica, ¿no? Porque ahora sí es importante la parte visual y la parte auditiva. Por eso es que muchos niños que tienen dislexia y que vemos en Comunícate, tenemos que trabajar bastante conciencia fonológica, porque no la tienen. ¿No? Esta conciencia del sonido, ¿no? De decirles, a ver, tengo una niña, dime una palabra que comience con fa. Fa, es que no lo encuentra. O sea, no hay porque hay que empezar desde sonidos aislados, ¿no? Demostrarle, porque esta niña ya lee y escribe, claro. Demostrarle la imagen con lo que voy a decir, ¿no? Entonces, es todo un trabajo, pero por eso es importante prevenir y prever. Claro, ¿no? Claro. Y esta clase magistral es para eso. Así es. Para que las maestras podamos empezar bien, ¿no? El proceso de la lectoescritura y ese niño pues no tenga estos problemas que al final van a ir a terapia. No, y al final también para que la maestra no se cargue con tanta responsabilidad, porque la maestra va a tener una responsabilidad dentro del aula, pero la maestra no va a cargar con la terapia, ¿no? Entonces no va a cargar con tantas cosas y por eso es bueno que lo detecte a tiempo y que sepa detectarlo. Porque ahora tú buscas en Google conciencia fonológica y te salen 1000 fichas. Pero lo importante en los nidos y en los colegios es trabajar actividades de conciencia fonológica. No tanto fichas, ¿no? Porque la idea es hacerlo más dinámico. Exacto. ¿no? Ya nosotros nos encargamos de trabajarlo también dinámico, pero ya enfocado en el tema terapéutico, ¿no? Pero en los colegios deberían de trabajarlo de manera muy dinámica, ¿no? Estas actividades. Sí. Y aparte también en un extracto de la clase magistral dices
que seamos también histriónicas, ¿no? Exageradas tal vez, ¿no? En la expresión, porque eso ayuda muchísimo, ayuda muchísimo, y eso también, maestras, ténganlo en cuenta. Realmente, ¿no? Nosotros somos también unos artistas dentro del aula, ¿no? Y más que todo, si llevamos una clase magistral como la que tiene nuestra licenciada Claudia Camacho, que con estas recomendaciones son buenísimas. Les tengo que contar que en esta clase magistral también hay un video de Comunícate, también hablando referente a los sonidos de las letras. Ahí está la licenciada en ese video, muy interesante para poder repetir adecuadamente también. Sí, porque a veces, ya yo voy a decir cómo se dice la letra, pero a veces desconocemos y lo decimos de otra forma. Así es, y a veces buscamos en YouTube y son de otros lugares donde la pronunciación no es igual que aquí, ¿no? Claro. Por eso ese videito está ahí, está en la clase magistral, no se la pueden perder, realmente. Muy bien, Claudia. Y también en el módulo 2, en la lección 16, hablas de la sílaba por sonido. Explícanos un poco de qué se trata, qué actividades podríamos hacer. Ya, es importante que cuando el niño aprenda a leer y a escribir, se le muestre las palabras con estos términos, que conozca lo que es una letra, lo que es una sílaba, lo que es una palabra, porque cuando trabajan en el colegio y les dicen, marca la sílaba con rojo y la otra sílaba con azul, y a veces marcan la palabra, porque no saben qué cosa es sílaba. Entonces, sí es importante enseñarle el concepto de sílaba. Importante. ¿Por qué? Porque como tema de discriminación auditiva también es importante. Por ejemplo, ¿no? A veces las profesoras pueden decir, vamos a formar, a ver, ¿quién me dice palabras que comiencen con K? Y un niño dice camote, el otro niño dice cama y el otro niño dice castillo. Entonces, castillo no es una palabra que comienza con K, es una sílaba que es cas. Y lo mismo sucede cuando las maestras quizás buscan en Google las fichas para trabajar, ¿no? Porque hay un montón de cosas lindas en Google, pero yo he encontrado errores y los muestro en esta clase, errores donde, así gigantes, donde les dicen a los niños, encierra la sílaba C y salen varios dibujitos y sale una serpiente, pero ser es una sílaba y C es otra sílaba. Entonces, no hay que confundir al niño con esto, ¿no? Entonces, por eso es importante que la maestra sepa darle el concepto y no crear esta confusión. Parece que fuera algo no relevante, pero en realidad lo es. Y es importante que la maestra también identifique sus hojas y su material de trabajo antes de comenzar. Porque ahí pueden haber ciertos errores, hasta en los textos hay errores. Entonces es importante no confundir al niño porque también esas tareas van a la casa y los padres tampoco conocen eso, ¿no? Importantísimo. Bueno, ya hemos llegado al final de esta entrevista. Te agradezco por tu asistencia. No, a ti. Y por favor, quisiera que te dirijas a las maestras, a toda la comunidad educativa que estaría interesada en recibir tu clase magistral. Claro que sí. Bueno, más que invitarlas, sí las animo a que puedan llevar, a que lleven esta clase magistral, porque les va a llenar de conocimiento. Y no solo eso, ustedes como profesionales apasionadas, porque yo siempre admiro mucho la labor de las maestras, tanto de inicial como de primaria, esta clase te va a ayudar a conocer todas esas dificultades que pueda tener tu niño y saber detectarlas para que puedas derivarla a la persona correcta y que puedas ayudar al papá, porque tú eres una persona muy influyente en el tema del niño y vas a ayudar al padre, vas a guiar no solamente al niño, sino también al padre. Entonces te animo a que lleves esta clase magistral para que puedas seguir formándote como maestra y te sientas también satisfecha de haber ayudado a tus pequeños de esta forma. Muy bien. Gracias, Claudia. Gracias a ti. Y con ustedes, querida comunidad de Maestra Inicial, nos veremos en un próximo video. Hasta pronto. Gracias.